Hola, bienvenidos. Hoy viajaremos en el tiempo. Imaginemos este escenario, donde al concluir la guerra de reforma, es decir, oro, evento que movería el tablero político en México. Así que, prepárense para ver la imposición y derrota del Segundo Imperio Mexicano, 1864 a 1867. Pues bien, al concluir la guerra de reforma, el presidente Benito Juárez encontró al país en la ruina económica, por lo que decidió decretar, en julio de 1861, la suspensión por 2 años del pago de la deuda contraída con Inglaterra, Francia y España. En particular, como ya sabemos, Francia vio en ello la oportunidad de intervenir en México, por lo que propició, junto con el grupo conservador, la imposición de un imperio por medio de las armas. Ante la llegada del ejército invasor, en enero de 1862, y su posterior avance en territorio nacional, el presidente Juárez se vio obligado, en mayo de 1863, a salir de la capital, volverse itinerante y marchar progresivamente hacia el norte para preservar la República. Este evento lo conocemos como la Segunda Intervención Francesa y el Proyecto Monárquico. El grupo conservador propuso establecer un imperio mexicano al monarca francés, Napoleón III, quien aceptó la propuesta por ser afín a sus intenciones expansionistas en América. Así, sin más, en 1864, Maximiliano de Habsburgo fue impuesto como emperador en México, con el apoyo militar de Francia y el consentimiento del Partido Conservador y los jerarcas de la Iglesia. No obstante, el llamado Segundo Imperio Mexicano resultó, de forma inesperada, contrario a la ideología e intereses de sus promotores conservadores. Hacia 1862, Francia era un imperio gobernado por Napoleón, tercero sobrino de Napoleón Bonaparte, quien encabezaba una monarquía constitucional con una política imperialista encaminada a expandirse fuera del continente europeo, por lo que la invitación de apoyar un imperio en México, por parte de los conservadores del país, estaba en la misma línea de sus intenciones. El archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo, candidato del emperador francés a encabezar dicho imperio, aceptó la corona mexicana en 1864, consciente de que no sería emperador de Austria, por el lugar que ocupaba en la línea de sucesión al trono. Su hermano le precedía, así que Maximiliano tuvo el visto bueno del Vaticano, a donde acudió, junto con su esposa Carlota de Bélgica, para entrevistarse con el Papa Pío IX, antes de embarcarse a México. Entonces se encontraba ya el ejército expedicionario francés en México, para abrir paso al monarca europeo. El experimentado y victorioso general Charles Ferdinand Latrille, Conde de Laurentiis, iba al frente de este ejército invasor, considerado el más poderoso del mundo. Aunque estas tropas extranjeras habían logrado dominar varias regiones, nunca controlaron por completo el territorio mexicano. Como esperaba el conde de Laurentiis, la defensa mexicana no logró detener el avance de su ejército tras el desembarco en Veracruz. No obstante, en la ciudad de Puebla, los valientes soldados mexicanos, reforzados con batallones conformados por pobladores originarios cercanos a la región, comandados por el general Ignacio Zaragoza, lograron vencer la avanzada de los franceses el 5 de mayo de 1862. En Francia, la noticia de la derrota francesa desacreditó al emperador Napoleón III, y la situación fue ridiculizada por la opinión pública, por lo que éste envió al general Federico Fori, otro militar con experiencia en los campos de batalla, para reforzar la misión intervencionista. En marzo de 1863, Fori, con 30.000 hombres, sitió la ciudad de Puebla por alrededor de 2 meses, hasta que los mexicanos se vieron obligados a entregar la plaza. Después de la caída de Puebla, el avance del ejército francés hacia la Ciudad de México era inminente. Ante ello, el presidente Benito Juárez salió de la capital con su gobierno y se dirigió al norte, como una manera de resistir la invasión militar y mantener la república en el territorio que todavía controlaba. Donde esté el presidente, estará la república, sentenció Juárez. Cuando llegó el ejército francés a la Ciudad de México, se erigió una junta de notables que estableció de facto un sistema monárquico en el país. Con ello se inició la preparación para la llegada de los emperadores. En 1863, México tuvo 2 gobiernos, el legítimo, republicano, encabezado por Juárez, que se encontraba itinerante y perseguido por los invasores, por lo cual tuvo que establecerse en Querétaro, y posteriormente en San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, Chihuahua y Paso del Norte, hoy Ciudad Juarezeta. El Imperial, impuesto por Francia y representado por Maximiliano de Habsburgo, quien llegó a México vía Veracruz en mayo de 1864, el Segundo Imperio y la resistencia popular. Desde su llegada a México, Maximiliano tuvo diversos conflictos con la Iglesia y los conservadores, quienes se sintieron traicionados porque continuó con algunas políticas liberales como las leyes de reforma, las libertades y la igualdad ante la ley,
establecidas en la Constitución de 1857. Además, no devolvió a la Iglesia sus propiedades ni privilegios. En contraste, algunas de las medidas del emperador tuvieron una finalidad social a favor de la niñez, de los trabajadores y de los pueblos originarios. Como la devolución de sus tierras, con el objetivo de imponer su pensamiento liberal y lograr el respaldo de estos grupos sociales ante la indiscutible imposición de su mandato. Maximiliano de Habsburgo dispuso un estilo de gobierno opulento, al estilo europeo, que contrastaba con la pobreza del país. Es decir, mantuvo lujos, banquetes y fiestas en el remodelado castillo de Chapultepec, lugar que convirtió en su residencia y despacho. La élite económica y política mexicana fue cercana a Maximiliano, quien también se apoyó de una élite intelectual y artística con el fin de obtener su respaldo. El emperador estableció un gobierno centralista dividido y conformado por 50 departamentos. Buscó mejorar la recaudación de impuestos para solucionar los problemas económicos y dictó una serie de leyes con la finalidad de modernizar la legislación. Sin embargo, la injerencia del general Fori en su gobierno, el abandono del Partido Conservador y la resistencia republicana propiciaron que sus medidas no llegaran a ser aplicadas. Con el propósito de no depender ya del ejército francés, Maximiliano se apoyó en los generales conservadores mexicanos Miguel Miramón, Tomás Mejía y Juan Nepomuceno Almonte, quienes emprendieron, con su aprobación, una campaña agresiva y violenta que incluyó abusos a la población, tortura y el fusilamiento de los miembros de la resistencia republicana, la cual se vio agobiada por algunos meses. En un principio los republicanos estuvieron dispersos y fueron una fuerza impotente ante la invasión francesa, pues eran ejércitos locales que se mantuvieron en lucha, organizados como guerrillas, en gran parte del país. Estos grupos armados que acompañaron al debilitado ejército republicano estaban conformados por campesinos, afrodescendientes y grupos civiles afines a la República. Sin embargo, durante la guerra se consolidó una identidad republicana asociada a un patriotismo mexicano contrario al Segundo Imperio, lo cual convenció al pueblo de oponer resistencia al invasor. Por su parte, y para ganarse la opinión pública, Maximiliano intentó introducir en su gabinete a liberales moderados afines a sus ideas. Los invitó, incluyendo al presidente Juárez, a formar un gobierno de unidad que acabara con las diferencias y permitiera la estabilidad del imperio. Algunos aceptaron el trato, pero los liberales radicales lo rechazaron, pues, aunque Maximiliano era liberal, no había sido elegido por el pueblo, ni respetaba el marco legal republicano. En 1866, el ejército francés fue requerido por Napoleón III para contener la amenaza de su vecina Prusia, por lo que retornó a Europa, dejando a su suerte a Maximiliano, quien nunca fue capaz de consolidar su propio ejército. Ya sin el apoyo francés, ni de los conservadores o de la Iglesia, el emperador endureció su postura y estableció pena de muerte a los rebeldes, como una medida drástica y desesperada que no funcionó. En las regiones controladas por el Segundo Imperio, los cambios propuestos resultaron inoperantes en su mayoría, pues la población se vio aún más empobrecida, ya que los pocos recursos disponibles se ocupaban en mantener al numeroso ejército francés. Al final, Maximiliano no logró atraer la opinión de los mexicanos a favor del imperio, y se resignó a sostenerse con algunos generales mexicanos que le fueron leales hasta el final. La República itinerante derrota al Segundo Imperio. El contexto internacional determinó el retiro del apoyo francés a Maximiliano, con ello, el debilitamiento del Segundo Imperio mexicano. En Francia se había difundido una impresión opuesta a las pretensiones de Napoleón III, la cual argumentaba que la intervención había sido costosa y sin los resultados esperados, por lo que Napoleón III se vio obligado a canalizar los recursos militares mientras preparaba la guerra con Prusia. Por su parte, Estados Unidos puso fin a su guerra civil y estuvo en desacuerdo con la injerencia armada y política de un país europeo tan cerca de sus fronteras. Así, con el debilitamiento del ejército monárquico y el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, la resistencia republicana de México se reorganizó y se consolidó, de modo que comenzó a ganar terreno a las fuerzas invasoras. Sus continuas victorias dieron la oportunidad al gobierno de Juárez de retomar la ofensiva y acercarse a la capital del país. Se conoce como República Itinerante al gobierno que Benito Juárez llevó por varias ciudades del país para mantener la resistencia y las instituciones republicanas. Juárez fue la figura política más importante e influyente del bando liberal, gracias a su tenacidad, respeto a la legalidad y congruencia política. Se rodeó de un eficiente gabinete y de importantes aliados que lo respaldaron en el campo de batalla, como Porfirio Díaz. Por otra parte, su gobierno no estuvo exento de problemas internos y diferencias entre los integrantes del gabinete. Ruta seguida por Benito Juárez: zonas
bajo dominio del ejército francés. Vicente Riva Palacio mapa de ejércitos liberales en su ruta a la Ciudad de México, hacia 1866. La resistencia ya había iniciado la ofensiva, y era cuestión de tiempo para que cayera el imperio. Juárez transformó entonces las guerrillas en un ejército en forma, comandado por generales reconocidos que habían resistido la embestida francesa, y ahora reducían al imperio, al centro del país. San Porfirio Díaz avanzaba desde Oaxaca, Mariano Escobedo desde Tamaulipas, Vicente Riva Palacio desde Michoacán y Ramón Corona desde Sinaloa. Sin el apoyo de las armas francesas, a Maximiliano le resultó imposible sostener su gobierno monárquico, por lo que intentó ganarse de nuevo la simpatía de las élites conservadoras y de la Iglesia, pero ya era demasiado tarde. Por ello, su esposa, Carlota de Bélgica, salió de México en busca del apoyo del emperador Napoleón III y del Papa Pío IX, pero no logró su cometido. Arrinconado, el emperador se atrincheró en la ciudad de Querétaro, donde fue sitiado por los liberales en marzo de 1867. Maximiliano se negó a abdicar y a abandonar el país cuando tuvo oportunidad, por lo que se rindió y fue hecho prisionero, junto con Tomás Mejía y Miguel Miramón. Después de ser enjuiciado, se le sentenció a ser fusilado, junto con sus generales en el Cerro de las Campanas, en la capital queretana, el 19 de junio de 1867. Con el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, en junio de 1867, Benito Juárez dio un mensaje claro en contra de las intenciones imperialistas europeas, pese a las voces que clamaban por la vida del emperador. Así, acabó todo proyecto de gobierno monárquico en el país. De vuelta en la Ciudad de México, Juárez se alistó para iniciar la consolidación de la República, la recuperación económica y el progreso de la nación. Juárez resultó ganador de las elecciones convocadas a su llegada a la Ciudad de México para el periodo de 1867 a 1871, imponiéndose a Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, quien consideraba que merecía la presidencia. Su reelección provocó levantamientos en varias regiones del país, pero fueron reprimidos por el gobierno. Para el periodo de 1871 a 1875, Juárez fue elegido presidente otra vez, lo que provocó nuevos motines. A pesar de la caída del Segundo Imperio Mexicano, con los sucesivos gobiernos de Juárez, el país siguió inestable y continuó en la búsqueda de la paz y los progresos anhelados. Del triunfo de la República a la dictadura porfirista. La restauración de la República en 1867 marcó el fin de los diversos intentos de imponer un gobierno monárquico y promovió la integración nacional a través de una política liberal, mediante el implemento de leyes y acciones para construir una república laica y moderna. A pesar de ello, surgieron disturbios debido a las ambiciones políticas entre los liberales. Porfirio Díaz asumió el poder en 1876 a través de un levantamiento armado. Durante gran parte de su gobierno 1876-1911, se logró estabilidad política y crecimiento económico para una minoría privilegiada. Díaz impulsó la inversión extranjera, la modernización y la infraestructura. Sin embargo, este orden y progreso, lema de su gobierno, tuvo un alto costo social debido a la represión y al uso de la fuerza contra los opositores, así como por la explotación y esclavitud de los trabajadores de la ciudad, las comunidades de campesinos y los pueblos originarios. República restaurada. El periodo de la República restaurada tuvo lugar entre 1867 y 1876 y marca el restablecimiento del sistema republicano después del Segundo Imperio Mexicano, encabezado por Maximiliano de Habsburgo. El presidente Benito Juárez, como líder del grupo liberal, tomó medidas para consolidar la nación y fortalecer las instituciones democráticas. Sin embargo, también hubo conflictos y divisiones políticas que mantuvieron en permanente riesgo la estabilidad anhelada. Después del triunfo sobre Maximiliano y los conservadores, Benito Juárez, quien durante casi 10 años había gobernado en medio de diferentes conflictos, regresó a la capital del país. Una vez ahí, convocó a votaciones y resultó electo. Su reelección, sin embargo, provocó descontentos como el de Porfirio Díaz. Durante su nuevo mandato 1867 a 1871, Juárez impulsó el progreso y desarrollo a través de la construcción de caminos y ferrocarriles, así como de inversiones con otros países. Apoyó la educación por considerarla un medio para alcanzar el progreso y lograr la integración del país, la cual incluía la castellanización, es decir, que en todo el territorio nacional se hablará español como lengua materna. En este periodo se decretó que la educación primaria era gratuita y obligatoria. Además, se fundó la Escuela Nacional Preparatoria, con lo cual se impulsó una educación basada en la ciencia,
y no en dogmas religiosos. En las elecciones de 1871, Juárez fue nuevamente elegido. Esto ocasionó el levantamiento armado de Porfirio Díaz, quien proclamó el Plan de la Noria para oponerse a la reelección, hasta entonces permitida por la Constitución. No obstante, este movimiento fue controlado por el gobierno juarista. Juárez continuó en la presidencia hasta su muerte en 1872. En ese momento, por ser presidente de la Suprema Corte, Sebastián Lerdo de Tejada ocupó la presidencia interina. Poco después convocó a elecciones y resultó ganador. En su gobierno, impulsó que las leyes de reforma se convirtieran en parte de la Constitución y continuó con ideas similares a las de su predecesor. Además, se terminó la construcción de la vía férrea México-Veracruz, se restableció el Senado de la República, con lo cual se fortaleció al federalismo mexicano y se estableció el español como lengua nacional. La actitud y proceder inflexible de Lerdo de Tejada durante su gobierno generaron descontento en religiosos, pueblos originarios, obreros, mineros y comerciantes, entre otros grupos sociales. Al finalizar su periodo presidencial en 1876, buscó reelegirse. Pero Díaz se anticipó a sus planes y en enero de ese mismo año, antes de las elecciones presidenciales, proclamó el Plan de Tuxtepec, el cual postulaba la no reelección presidencial y el desconocimiento del gobierno lordista. La proclamación de este plan provocó una serie de revueltas que fueron contenidas por el gobierno. Aunque Lerdo de Tejada fue declarado ganador, su triunfo se consideró un fraude. Esto dio pie al enfrentamiento armado entre sus fuerzas y las de Díaz, quien finalmente se impuso. En noviembre de 1876, Lerdo de Tejada huyó de la Ciudad de México y Díaz la ocupó. Al año siguiente, Díaz asumió la presidencia. Pero ese es tema para volvernos a ver. Hasta la próxima, y gracias por ver nuestro contenido.